Hoy te enseño cómo hacer tus fotos o cómo mejorar tus fotos para que aumentes tus ventas en redes sociales. Todo va a ser con tu celular para que pases de una foto casera y poco atractiva a una foto semiprofesional que a tus clientes le van a dar muchas ganas de comprarte. El primer tip y lo que te recomiendo muchísimo que hagas es que tu producto siempre sea el protagonista. Y es que esto pasa mucho cuando a veces hacemos una foto y queremos poner elementos que vayan un poquito con la fotografía, pero le llegan a robar protagonismo al producto que queremos fotografiar o a lo que estamos vendiendo. Entonces, lo que yo te sugiero es que pongas elementos, se le dice también como props, que son, puede ser utilería o accesorios, que sean coherentes con el producto que tú estás ofreciendo y que no le roben protagonismo o que no pongas mil cosas y no se transmite en la foto qué es exactamente lo que tú quieres vender. Y es que hay diferentes opciones dependiendo de lo que tú quieras transmitir. Por ejemplo, en este pastel que es decorado, la idea sería ofrecerlo como para algún evento, un regalo o un cumpleaños. Así que, por ejemplo, le podrías poner una velita hacia al lado para que vendas un poquito más la experiencia. Si es algún postre que no está decorado y lo que tú quieres transmitir es el sabor, probablemente si son unas galletas y para que se transmita un poquito en contexto puedes poner un vaso de leche, una taza de café o algo de fondo que tenga que ver con la experiencia que tú quieras transmitir. Por ejemplo, si es un postre también que es como de picar, algo así, le puedes poner un tenedor bonito, pero que sean elementos que no le roben mucho protagonismo a tu producto. El siguiente tip, que también es muy importante, de hecho creo que este iría en primer lugar, es limpiar el lente de la cámara. O sea, ya sé que eso parece algo muy obvio, pero muchas veces como tenemos el celular y a veces estamos trabajando con el teléfono aquí a la mano, pues se puede manchar y de repente nos salen las fotos como borrosas, no sé, no quedan bien. Entonces eso creo que era el primero, el número uno. Y ahora, el siguiente, el número 3, que es muy importante y muy fácil de corregir, es cuidar la luz. Y con luz no me refiero a que compres lámparas o luces profesionales o que tengas un estudio fotográfico. Con la luz natural vas a lograr hacer fotos súper bonitas. Esto es acercando tu producto a una ventana o a una puerta, simplemente la abras y ya le den la luz del día. O si puedes hacer fotos en el exterior, también mucho mejor, te van a quedar muy bien. Porque no importa si tienes la mejor cámara o el mejor teléfono del mundo, si no cuidas la luz, te van a salir las fotos borrosas y te van a salir feas. Con feas me refiero a que muchas veces como están oscuras o como le ponemos el flash, al hacer una corrección de luz se ve como granulosa, no se ve muy clara, entonces por eso es mejor que uses la luz del día. Así que es bien importante que planees tus fotos con anticipación, porque muchas veces seguramente te ha pasado que estamos todo el día trabajando, decorando el pastel, estamos corriendo y dejamos las fotos para el final. Entonces ya al final le hacemos fotos con una luz muy oscura, ya no alcanzaste la luz del día y es peor si le pides que te envíe la foto a tu cliente porque esas fotos que te envían están peor cuidadas y no te van a servir para vender en redes sociales. Así que planea tus fotos con anticipación para que alcances a hacerle fotos con la luz del día. La siguiente recomendación, que también es muy importante, igual que los otros dos, de cuidar la luz y cuidar el protagonismo de tu producto, es cuidar el fondo. Porque aquí les voy a contar, me ha pasado, es más, escríbanme una manita así en los comentarios si también les ha pasado que llega el cliente, tú estás casi terminando, eso me pasaba mucho al principio, yo estaba casi terminando los últimos detalles, llegaba el cliente y yo no le había hecho foto a mi pastel y entonces tenía así como que todas las cosas ahí, las brochas, todos los elementos por ahí y ponía el pastel y hacía la foto porque yo me estaba centrando solamente en el pastel y nunca tomaba en cuenta todo lo que había alrededor y después me daba cuenta que era una foto que no me funcionaba para vender. Así que súper importante cuidar el fondo, que todo se vea limpio. No necesitas tener así el estudio súper profesional. Ahorita te voy a mostrar un ejemplo de cómo hacer tus fotos. Puedes tener un lugar, una zona de tu negocio o de tu casa que sea exclusiva para hacer todas tus fotos y así también la gente ya te va como identificando esa parte de tu negocio. O la otra, si no tienes ningún lugar especial, puedes usar como fondo una cartulina, que es algo a lo que todos tenemos acceso muy fácil. Por ejemplo, esta es una cartulina blanca que va a destacar súper bien siempre tu producto. Y si quieres, bueno, la única desventaja que yo le veo a las cartulinas, porque yo las he usado durante mucho tiempo y en muchas fotos, es que se manchan con mucha facilidad. O sea, estamos hablando de pasteles, de postres y cualquier gotita de grasa, si le cae una chispita de chocolate, se te va a manchar. Entonces no es como muy
no sé, o sea, resulta al final un poquito incómodo que tengas que estar usando siempre tantas cartulinas porque recuerda que tiene que estar súper limpia. Así que si no tienes un lugar especial o un rinconcito especial para hacer tus fotos o no quieres que tus fotos sean como siempre muy aburridas o que se esté gastando tanto en cartulinas, te recomiendo algo que tiene muy poco que descubrí y te lo voy a mostrar ahorita. Son unos fondos especiales para fotografía. Son estos fondos para escenario. Esta es la marca. Aquí les voy a poner también, aquí vienen sus datos, pero también se los voy a dejar aquí en la pantalla. Yo tengo estos, pero en su página van a encontrar cientos de diseños. Además tienen diferentes tamaños y les voy a contar. En mi experiencia, yo tenía que salir, para que la foto tuviera buena luz, tenía que salir al patio y entonces estaba muy difícil porque a veces había mucho viento, entonces para sostener las cartulinas a veces se manchaban. Entonces esto me gustó mucho, este tipo de producto. La verdad es una maravilla porque nada más tienes que poner, vienen con estos soportes, entonces tú colocas los soportes y pones así ya tu escenario. Te digo, puedes escoger diferentes fondos. Lo bueno de esto es que los puedes limpiar, o sea, si se te llega a salpicar algo, si se mancha de chocolate, no pasa nada, los puedes limpiar y los puedes volver a usar. Otra ventaja es que ya con los soportes no tienes que estar ahí sosteniendo la cartulina con el viento, nada de eso. Entonces te voy a dejar los datos de dónde puedes conseguirlos. Lo fácil es que los puedes comprar en internet. La página es www.fondos.com.mx o también los puedes encontrar en Instagram, están como FondosMX. Ellos hacen envíos nacionales y también creo que hacen envíos internacionales, no sé, ahí les mandas un mensajito, pero lo bueno de todo esto es que tenemos un código de descuento. Estoy muy contenta de compartirles. El código se llama Delicia10, tú lo solicitas y bueno, pues ahí ellos te van a hacer un descuento. Así que es una opción muy buena para resolver todo este tema de la fotografía. Vas a tener un resultado un poco más profesional sin necesidad de tener un estudio y vas a seguir haciendo las fotos con tu teléfono. Viene con estos soportes incluidos y así ya te olvidas de estar sosteniendo las cartulinas con cinta, todo lo que te mencionaba hace un momento. Entonces, nada más colocas los soportes y para instalarlo es bien fácil. Simplemente ya nada más lo pones aquí y ya queda listo tu escenario para que nada más pongas tu producto y empieces a hacer tus fotos. Otro tip muy importante ya al momento de hacer tus fotos es cuidar un poquito los ángulos. Hay diferentes ángulos para hacer nuestras fotografías. Está este ángulo que sería pues el ángulo 0, 45 grados, que es como generalmente hacemos las fotos de la comida. Te voy a poner algunos ejemplos de algunas fotos. Y este otro ángulo que sería de 90 grados, que sería, por ejemplo, si quieres grabar toda una escena completa, así sería un poquito para transmitir lo que te decía hace un momento, un poquito en contexto. Y este ángulo, por ejemplo, te sirve si tú haces pasteles, entonces pones tu pastel aquí y se va a ver todo el diseño completo. De verdad, esto te va a resolver la vida y la idea con todos estos tips, la intención es que tú logres vender a través de redes sociales. De verdad es muy importante así que nuestras fotos transmitan lo que nosotros queremos. Muchas veces yo sé que hacen postres que están deliciosos o hacemos postres que están muy ricos, pero no logramos transmitir eso en una foto. Por lo tanto, nuestros clientes tampoco lo detectan. No sé si ustedes seguramente has visto más bien que en algunos restaurantes, yo que sé, de estos de cadenas o incluso McDonald's, hay fotos muy bonitas y ya cuando tienes el producto, ya cuando lo compraste, realmente hasta te decepciona un poquito porque probablemente la foto está muy bonita, ya logró venderte algo, pero el sabor no está tan bueno. Y en nuestro caso muchas veces es al contrario, tenemos un muy buen producto que está delicioso, pero no logramos plasmar eso en unas fotos. Por eso es importante que tomemos todos estos puntos en cuenta para que logremos vender nuestros productos a los clientes. Y de verdad es muy importante que vayas experimentando con la fotografía. Vas a ver que poco a poco vas a lograr tener una identidad, porque también ha pasado, seguramente te ha pasado que ves algún curso que te anuncian que te van a enseñar a hacer determinado pastel y ese curso te lo están anunciando con una foto que probablemente se robaron de internet, que no es una foto de ellos. Entonces, eso también es muy importante. No te robes las fotos. Aunque tú sepas hacer determinado postre o cierto pastel, no te vayas a robar las fotos. Lo importante es que tú aprendas. Poco a poco vamos a ir mejorando nuestras fotos y también poco a poco vas a ir formando tu propio catálogo, porque también, aunque tú sepas hacer ese mismo pastel, es mucho más honesto que sea una foto casera, una foto que tú hiciste, pero que se ve ahí semiprofesional. Y vas a ver, ahorita te voy a ir mostrando un ejemplo de cómo hacer tu foto. Te voy a mostrar diferentes ejemplos. Este es el primero.
Ya que eliges el escenario que vas a usar, es muy fácil armarlo con estos soportes. Solo los colocas y listo. Adicional, puedes poner algunos otros elementos que acompañen la escena, pero que se relacionen con el producto que estás anunciando. Yo estoy usando un fondo en colores blancos, que son colores neutros que contrastan con el color de mi postre y que no destacan más que el pastel. Puedes empezar a probar haciendo fotos desde distintos ángulos con el teléfono. Recuerda siempre enfocar el producto principal. En mi caso noté que el plato rosa no le iba muy bien al pastel, ya que es redondo, muy grande y le quitaba protagonismo. Probé con un libro y este fue el resultado. Con la regla de los impares podemos tomar fotografías más atractivas y dinámicas. Yo no soy para nada experta en nada de esto, pero sí es algo que me gustaría aprender y que te recomiendo que busques artículos y leas en internet sobre temas como composición, la teoría de los tercios, la regla de los impares, porque te servirán para ir mejorando tus fotografías y esto te permitirá mostrar tu trabajo y atraer clientes. Este es el mismo producto, pero con una foto descuidada, en donde improvisamos el espacio. Aquí no cuide la luz, ya que nos esperamos, aquí ya es de noche. Estoy usando una luz artificial. Mi producto no es el protagonista. La mesa es casi del mismo color que el pastel, así que no hay ningún contraste. Hay elementos que no debería de haber en el fondo y este es el resultado cuando creemos que destacar el producto es hacer la foto muy cerca y usando el flash. Este es un ejemplo de una foto usando una cartulina. Esta vez es color rosa, pero podría ser blanca. Puedes colocarla de esta forma si quieres hacer una foto de frente y no quieres que se note el corte. También se puede hacer esto con una tela y se le conoce como fondo infinito. Este es un ejemplo poniendo algunos elementos sencillos. Y si no tienes o no quieres poner ningún otro elemento, este es un ejemplo de una foto muy sencilla que puedes hacer y quedará muy bien si cuidas los primeros 3 puntos que te mencioné al inicio del video. Y como sugerencia adicional, te recomiendo que antes de terminar tu foto, antes de publicarla, le des un retoque desde tu teléfono. Y aquí tienes que cuidar dos cosas. Hay algunos teléfonos que en automático hacen una corrección, pero lo puedes ir haciendo de forma manual. Tú vas a ir picándole, le puedes cambiar la luminosidad, aumentar el brillo, quitarle un poquito de sombra. Y otra cosa que también tienes que cuidar es darle formato al tamaño. Si tú quieres, por ejemplo, poner una foto en tus historias, pones el formato especial, que sería así. O si quieres publicarla, pues lo más recomendable es que sea una foto cuadrada, porque de repente se ve mal que usamos una foto y está como cortada cuando va para historias. Y entonces se pierde ahí un poquito como todo el seguimiento que le has venido dando a tus fotos. Entonces hay que cuidar esa parte. Espero que te haya gustado mucho este video en donde hicimos fotografías solamente con tu celular. No es nada profesional, es algo a lo que todos tenemos acceso muy fácil. Si quieres ver más ejemplos, puedes seguirme a través de redes sociales porque por ahí les estaré publicando algunos reels o TikToks. Y de hecho me gustaría también que me comentaras si te gusta este tipo de videos. Antes de que te vayas, no olvides darle like al video y quiero darte las gracias si me apoyas compartiendo el video y también gracias si eres miembro de mi canal, ya sabes que por aquí les pongo sus nombres. Este tipo de videos es un poquito diferentes porque no son una receta, pero al final creo que ayudan mucho a la comunidad, entonces coméntame qué te pareció el video. Recuerda revisar la descripción de este video, ahí te dejo el código de descuento para los fondos. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.